Bienvenido nuevamente a esta serie de intervenciones que han comenzado en esta última parte de las, creo que ya 40, casi 40 reflexiones que llevo, estas últimas sobre el trabajo. La anterior la dediqué y terminó con mi exposición sobre un punto que considero muy importante para meditar y sobre el cual cada vez que lo analizo con, con incluso estudiantes en las universidades, eh, lo, lo afianzo un poco más la literatura que existe. El asunto es el siguiente. Creo yo que cuando se prohíbe la esclavitud, en el sentido en el que los esclavos hacen parte, digámoslo, del balance general de las personas y de sus empresas, es decir, hacen parte de los activos de su empresa, ya no los pueden tener como su propiedad. Y eso, en apariencia o desde un punto de vista jurídico, representó un avance. Si lo vemos en la línea de la evolución de las leyes solamente. Recuerde que las leyes son abstractas. Lo más importante es que se cumplan. Escribir, aprobar y sancionar leyes justas realmente es no solamente sencillo, es un ejercicio, digámoslo, elemental. Lo más importante de una ley es que se cumpla y transforme una realidad. De lo contrario, ¿para qué se hacen las leyes, cierto? Bien. Entonces, desde el punto de vista de las leyes, desaparece la posibilidad de que usted o los esclavistas, que dijimos el impulso de ellos continúa, pero los esclavistas pudieran comerciar y comprar esclavos. Sin embargo, el impulso continúa. Los cerebros se siguen reproduciendo. No quiere decir en familias, no quiere decir en países, no quiere decir en razas, no quiere decir ni siquiera en la educación. Fíjese usted que en cada familia de un líder político y un líder proprietarista hay personas que no tienen ese afán desmedido, descontrolado y en constante ejecución de acumular poder político, hablemoslo en términos modernos, o acumular poder o bienes o riquezas. Riquezas, poder a través de los bienes, de la riqueza. Luego, esto no es un asunto de familia, no, es imposible que esos mismos cerebros se reprodujeran en tantas cantidades. Siempre son muy pocos los que se necesitan para liderar las naciones y convertirlas en, en su instrumento de acumulación de poder los unos y de riqueza los otros. Entonces, si usted ve la pirámide del poder o se la imagina la pirámide del poder, arriba están los líderes grandes, digámoslo de las naciones, están los líderes religiosos, están los líderes propietaristas o económicos y debajo de ellos, en muchísimas, en muchísimos niveles, hay líderes de menor influencia, pero que cada uno tiene su espacio donde influye, donde ejerce su poder.
hasta que llega en el, digámoslo, en el mundo público o en el Estado, una persona que muy abajo ejerce poder sobre dos auxiliares que tiene, dos personas para las cuales que dependen de él o de ella. En las religiones lo mismo, ¿no? Desde un líder superior va bajando y va bajando hasta que llega a un líder que tiene apenas dos o tres personas a su cargo. En las empresas de los propietaristas, o sea, ya sería lo que se ha conocido como el sector privado, también hay una cabeza, una presidente, y de ahí van descendiendo en diferentes y muchos niveles personas que tienen poder, 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 hasta que se llega a uno que igualmente tiene a su cargo dos personas. Todas esas individuos, hombres y mujeres, que ejercen poder, en la mayoría de los casos, hay por ahí proporciones que dicen que 9 de cada 10 de esos líderes en todos los niveles lo que buscan es el poder. No todos llegan al puesto superior, obviamente, no hay ni el tiempo, ni hay las condiciones, y por otro lado, están distribuidos en muchos niveles. Esos, cuando yo digo que hace 100 años desaparece o se prohíbe primero el comercio y más tarde la propiedad de esclavos, esos cerebros siguieron naciendo, solo que ya no pueden comprar esclavos. Lo que tenían era antes poder sobre los esclavos porque eran de ellos, eran propios. A veces los cuidaban a los mejores para que ellos tuvieran hijos y así vender los esclavos o los cuidaban para venderlos más caros. Pero aquellos esclavos que no eran buenos trabajadores, no los cuidaban igual y cuando enfermaban o morían, simplemente los reemplazaban por otros. Seguramente usted ha escuchado en esos muchos niveles de poder gerencial hablar a los gerentes con orgullo, con displicencia, con arrogancia, con grosería, con simpleza mental, decirle a sus equipos, aquí nadie es indispensable. Pues eso mismo pensaban los esclavistas, porque la concepción que el esclavista y el gerente tiene del ser humano es la misma. El objetivo es el mismo. El esclavista tenía esclavos que eran de su propiedad para que aumentara su patrimonio, si lo miramos como en un balance general. El esclavista mete en su activo a sus esclavos, los tiene ahí como una propiedad, como una máquina, para aumentar el patrimonio, obviamente a través de los beneficios económicos. El gerente no los puede tener en su activo, aun cuando la hipocresía universal siempre anda diciendo, le ayuda a los gerentes a quedar bien diciendo que el principal activo de su empresa es la gente. Esa es quizá una de las frases más vacías, más con menor contenido que existe del léxico gerencial. No es cierto, si fuera verdad que es el activo más importante, lo cuidarían como el activo más importante. En este caso es un pasivo, recuerde usted, cada mes que arranca usted debe en su nómina el sueldo de los empleados más lo que es la seguridad social, de lo cual vamos a hablar también bastante. Entonces, los esclavistas que querían tener en su propiedad esclavos para mandar sobre ellos, tener poder sobre ellos, continúan hoy en día ejerciendo desde los puestos de gerencia en las empresas, ya no los pueden tener
como propios, esa es una razón más para tratarlos como los tratan. Yo creo que usted puede encontrar literatura abundante, universal. No hay país, no hay empresa, no hay geografía en la cual no abunden los gerentes que crean un entorno laboral que enferma y mata a los empleados. No existe empresa. Usted búsquela, la más prestigiosa, la más conocida, la más pequeña, la más productiva, la menos productiva. Piense usted en el daño continuo que hacen los gerentes porque ellos tienen precisamente el poder de crear un ambiente. Cuando comienzo mis clases de gerencia en la universidad, y lo he hecho durante casi 30 años, cuando comienzo las clases, últimamente les digo a los estudiantes que escriban en su grupo el WhatsApp del celular, el más integrantes tenga o el que más usan. Y les digo que le escriban a su red de amigos por qué las personas quieren ser gerentes. Y al final de la clase leemos todas las opiniones y las respuestas de los amigos. Sin excepción, semestre tras semestre, todos los vinculados a esos grupos de WhatsApp responden mayoritariamente por, la respuesta es porque quieren tener poder. Muchas veces dicen hasta vengarse de cómo lo trataron, tratar mal a las personas, abusar de las personas, en fin, hay muchas respuestas, pero en esencia mayoritariamente responden porque quieren tener poder. Fíjese, es la misma motivación, el mismo impulso cerebral el que había movido durante 15.000 años, menos 2 siglos, a los esclavistas, y ahora llevamos 1 siglo y medio sin esclavitud y 1 siglo de la gerencia o el management que, contrario a lo que dicen todos los libros de gerencia, porque la gerencia definida es el liderazgo de una organización para que esté bien eh, organizados todos sus procesos y producir lo que debe hacer. Pero nunca se habla de la necesidad imperiosa, irresistible, que tienen las personas de buscar esas posiciones de poder y comenzar desde la más bajita, buscando siempre ascender para tener cada vez más poder. Piense usted que el gerente en muchísimas de las empresas que usted conoce, que usted frecuenta, de pronto en las que usted trabaja, muchos de esos gerentes sobran. No solamente porque no hacen mucho desde el punto de vista de organización, sino porque además crean un ambiente nocivo. Tóxico es la palabra que se viene usando hace algunos años, pocos años. Pero en esencia, más que las modas o las palabras, piense usted en que lamentablemente la gerencia no fue la superación de la esclavitud en términos del relacionamiento de un líder con su equipo de trabajo. Simplemente fue un cambio legislativo que prohibió tener a los esclavos como propiedad, pero el trato hacia los empleados que antes eran esclavos es lo mismo. El gerente contemporáneo solamente cuida al mejor empleado que lo hace quedar a él muy bien, procurando siempre que no le quite su cargo, porque todo gerente piensa que le andan quitando el cargo que él tiene. Continuaremos sobre este punto porque lo vamos avanzando y lo vamos desarrollando
con mayor claridad. Muchísimas gracias.